A partir de ahora voy a evitar o intentar no decir artrosis porque los reumatólogos lo tenemos menos en desuso ese término y hablamos de osteoartritis porque hace referencia a su fisiopatología, que me parece que es el nombre más acertado. A veces a los pacientes los confunden porque dice artritis, tengo artrosis. A los pacientes les aceptamos que tienen artrosis, pero en médico en general hablamos de osteoartritis. Esta sí es la patología más frecuente que vamos a ver los reumatólogos en un consultorio y por ende los clínicos también lo vemos. ¿Es importante la osteoartritis? ¿Es una enfermedad seria? La respuesta es sí, es una enfermedad seria. ¿Por qué es una enfermedad seria? Porque afecta, fíjense, a 240 millones de personas en el mundo. Las mujeres tienen por cada 2 mujeres hay un hombre. Digamos que la mujer se lleva un poquito más. No todas las reumáticas, en general la mujer se lleva un poquito más, sobre todo las autoinmunes, sacando las espondiloartritis que les podemos saber. Y es importante porque la osteoartritis lleva a discapacidad, a alteración laboral, a pérdida de trabajos, a pérdida de articulaciones, a reemplazo articular. Inclusive el reemplazo articular puede ser un derrotero de otras comorbilidades. Y la osteoartritis, perdón que a partir tal vez en algún momento diga OA, porque estoy acostumbrado a decirle OA, por eso pongo su abreviatura, es una enfermedad de toda la articulación. No solo hay afectación del cartílago, eso era antes que creíamos. Si bien el cartílago es el principal dañado, se comprometen los músculos periarticulares, los ligamentos, la membrana sinovial y el hueso subcondral. Y se podría decir que hay un desbalance entre la degradación y reparación de este cartílago. Nosotros estamos sometidos constantemente a estrés mecánicos y los cartílagos van sufriendo daños, sobre todo los que en los miembros inferiores, pero esos daños van siendo reparados y no todos los días tenemos dolor en la rodilla, ¿sí? Por ahí después de los 40 años tal vez sí. Pero hay distintas teorías que afirman que, por ejemplo, la osteoartritis comienza en el hueso subcondral, no inicia en el cartílago, y ahora vamos a ver por qué. Yo sé que algo de osteoartritis vieron con el doctor Iscari, pero vamos a hacer como un repasito para saber bien un poquito más. Como dije, el cartílago hialino es el principal dañado, es un tejido avascular y aneural, se nutre por inhibición a partir del líquido sinovial. Si no tiene terminaciones nerviosas no debería sentir dolor. Entonces qué raro que en la osteoartritis hay dolor, si el cartílago es el principal actor y no tiene terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Tiene una estructura que permite la absorción y transmisión de la energía mecánica y genera resistencia a la articulación. Los condrocitos son la principal célula del cartílago, pero después está compuesto también por una matriz extracelular, del cual el 60% es agua, lo siguen las fibras colágenas de tipo 2, los proteoglicanos y otras proteínas no colágenas. Acuérdense que los proteoglicanos son agregados entre sí, más un ácido hialurónico que es como la cadena central, y estos forman los glucosaminos o glicosaminoglicanos, que son el queratán, el heparan y el condroitin sulfato. Esta es la clásica, como yo siempre decía, parece una antena de televisión. ¿Sí? Fíjense el ácido hialurónico y todos los sulfatos que salen por el costadito. Como dije, hay fenómenos mecánicos y bioquímicos que participan cuando el cartílago está en un equilibrio. No hay ni predominio ni uno del otro, cuando hay degradación se repara, pero cuando este equilibrio se rompe, predomina la degradación por sobre la reparación. Y ahí empieza el problema. Y hay factores que predisponen a esto. Hasta no hace muchos años la osteoartritis, antes llamada artrosis, se creía que era una enfermedad degenerativa. Quiere decir que en total, después de los 40, 50, 60, vamos a tener artrosis porque es degenerativa, el cartílago se degenera con la edad. Hay algo de eso, pero también hay inflamación, menor que en otras artropatías como la artritis reumatoidea, pero hay factores como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 que la nombramos antes, la interleuquina 6, que van a hacer una inflamación de bajo grado que va a llevar a la pérdida del cartílago. Esto es un cartílago normal, donde tenemos todas las cadenas de colágeno, los glucosaminoglicanos. Cuando el cartílago se empieza a degradar, y estamos en un cuadro de osteoartritis, fíjense que pierde esta histoarquitectura y este equilibrio se pierde, y realmente es una catástrofe para la articulación. Yo les dije que el hueso subcondral participaba, y yo creo que es así, en un cartílago. Esto es un corte de una articulación donde vemos la membrana sinovial en rosa, el cartílago es lo que es azul, con sus diferentes capas, por debajo del hueso subcondral, y hay una división entre el cartílago o la parte calcificada de este cartílago y el hueso subcondral, que es el Tiedemann o barrera osteocondral. Esta barrera, ¿qué hace? No permite que moléculas o vascularización ascienda desde el hueso subcondral hacia el cartílago.
Cuando este Taidemat se pierde por factor mecánico inflamatorio, empiezan a ascender desde el hueso subcondral vasos y terminaciones nerviosas. Empieza a haber dolor, porque hasta tanto el cartílago era neural. Si hay más vasos, mayor llegada de factores proinflamatorios, interleuquinas proinflamatorias, sinovitis, fragmentación del cartílago y lo que vieron ustedes hace un ratito con el doctor en imágenes, formación de osteofitos. ¿Sí? Todo esto pasa en un estadio tardío de la osteoartritis. Por eso siempre la pregunta es, ¿podemos encontrar a pacientes con osteoartritis en etapas tempranas? Es muy difícil porque en principio no hay dolor y segundo que la radiología convencional es tardía. Por ahí con resonancia se podría hacer un diagnóstico precoz. Epidemiológicamente la osteoartritis es la artropatía más frecuente, se presenta en el 10% de los mayores de 60 años, o sea, muy frecuente. Localización habitual o más es rodillas y manos y un 24% de la población general tiene síntomas compatibles con osteoartritis. Genera discapacidad y limitación en el movimiento en el 80% de los pacientes que la padecen. Por supuesto se asocian a otras comorbilidades, como la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial y el sobrepeso y la obesidad, como comorbilidad, inclusive como factor predisponente. Fíjense que hay teorías donde dice que la obesidad induce a una alineación o un balance anormal a nivel articular con el consiguiente estrés mecánico. Esto lleva a una mecanoinflamación, se activa la inmunidad innata, una inflamación de bajo grado y ahí tenemos una ERLI, como antes teníamos el B2 que era la ERLI esclerodermia, acá tenemos una ERLI OA, ¿sí? Postraumática. Si esto se perpetúa en el tiempo, la inflamación de bajo grado va a llevar a la osteoartritis tardía. Por otro lado, hay otra teoría que habla de un balance positivo de energía, un estrés metabólico. Acá no hablamos de mecanoinflamación, sino de metainflamación. También se activa la inmunidad innata, inflamación de bajo grado. Tenemos una OA asociada a un síndrome, o una OA temprana asociada a síndrome metabólico. Y si no hacemos nada en el medio, también conduce a osteoartritis tardía. Tenemos diferentes fenotipos de osteoartritis, un fenotipo de dolor crónico, que la edad es variable, es un severo dolor, el tratamiento en general se asocia con tratamiento cognitivo-conductual, inclusive a veces se dan antidepresivos. Tenemos osteoartritis que son con mecanismos inflamatorios, donde hay una elevada actividad sinovial, uno lo ve y piensa que es una artritis reumatoidea, hay sinovitis y derrame articular, y este se va a beneficiar sobre todo del tratamiento antiinflamatorio. Puede haber un metabolismo, un fenotipo de metabolismo óseo del cartílago, un fenotipo de metabolismo, de síndrome metabólico, que es en edad mediana, en pacientes con diabetes, índice de masa corporal elevado. Y esto es importante porque lo que vemos en pacientes obesos es osteoartritis de manos, erosivas de mano que la vamos a ver. Él me podría decir, doctor, pero los pacientes no caminan con la mano, o sea que no cargan peso en la mano. No, es verdad. ¿Pero por qué? Porque hay interleuquinas, como por ejemplo la lipasa o adipoquininas que se liberan en estos pacientes mediante la grasa visceral, que van a ser proinflamatorios y generar erosiones a nivel de las articulaciones de las manos. Después hay un patrón de enfermedad mímica y otro de enfermedad de sobrecarga mecánica. Generalmente la de sobrecarga mecánica la vemos en pacientes jóvenes, deportistas de alto rendimiento que dan una sobrecarga extensa o extrema a las articulaciones y tienen OA a edades tempranas. Estas son las localizaciones más frecuentes, la columna cervical y lumbar. Es lo que quiero decir que quedó de la charla anterior para diferenciarlo también. Había una pregunta con trampa. La artritis reumatoidea, para que sepan, no afecta ni la columna dorsal ni la lumbar. Puede afectar la columna cervical, sobre todo la articulación atlantoaxoidea. Pero el doctor, en la columna dorsal nunca se va a afectar por la artritis reumatoidea por la enfermedad. Sí puede tener una fractura vertebral por tratamiento con corticoides, pero por la enfermedad no. Siempre piensen en la R, afectación cervical. Perdón que lo digo, pero para diferenciar. También la cadera, las manos, las rodillas y también los pies. Las manifestaciones clínicas la verdad son muy simples. El paciente presenta dolor articular. El 80 o 90% de los pacientes que entran a mi consultorio de reumatología vienen por dolor. El otro 10% vienen derivados por algún médico que no sabe qué tiene y que el reumatólogo le resuelva su problema. Pero la mayoría vienen derivados por dolor. El dolor es articular y periarticular porque todo se compromete, dijimos. Hay rigidez como en la R, pero de menor cuantía. La R tiene rigidez de más de 1 hora en la mañana. La osteoartritis no es tal. Hay limitación funcional, sí, a medida que va avanzando la enfermedad y cuando hay más pinzamiento y más erosión y más daño, mayor limitación funcional. Por ende también se deforman las articulaciones
Sobre todo acuérdense que la mano, la osteoartritis lo que compromete es las distales y la trapecio metacarpiana del pulgar, y puede comprometer las interfalángicas proximales, las metacarpo en general no, y el carpo lo respeta, hagan diferencia después con las radiologías de la artritis reumatoidea. Puede haber clásicamente crepitación. ¿Qué es esto? Sobre todo en las rodillas. Cuando uno dice al paciente que flexione o extiende la rodilla, uno pone la mano y siente que crepita, como un craquilo. ¿Sí? Eso es el roce, ni más ni menos que de hueso con hueso, porque el cartílago ya no está. Y bueno, después puede haber síntomas acompañantes de lesiones relacionadas como meniscopatías, distensión o ruptura ligamentar y tendinosis. Todos estos y todo traumatismo articular predispone a osteoartritis. Sepamos que existe osteoartritis primaria, donde no hay una causa bien establecida, y osteoartritis secundaria, que puede ser secundaria a traumatismos, a otras enfermedades, o inclusive a las artropatías cristálicas como vimos antes. Mensaje para la casa: cuando vean signos de osteoartritis en alguna articulación que yo no nombré acá, como puede ser hombro, codo, tobillo, piensen en una causa secundaria y vayan a buscarlo. Las malas alineaciones de la rodilla son factores predisponentes, como puede ser el genu valgo y el genu varo. Todo esto perpetúa y empeora el cuadro del paciente. Y acá tenemos las clásicas manos de osteoartritis erosiva, muy frecuente, donde vemos afectación de las interfalángias proximales y distales. ¿Ven cómo hay deformidad? Hay aumento del tamaño de la articulación y una desviación, en este caso de la falange distal, con los nódulos clásicos de Everdeen y de Bouchard. Perfecto. Ahí lo puse, Everdeen y Bouchard. Clásicamente se define a la osteoartritis cuando tiene afectación de la trapecio metacarpiana. Se dice que el paciente tiene una mano cuadrada. Fíjense que tiene una cuadratura la mano. Esto es por la afectación de esta articulación, que acá radiológicamente la vemos con el pinzamiento, la esclerosis subcondral, la subluxación y las geodas de la articulación. Y fíjense en las distales como tiene la deformidad, y ustedes lo vieron en la clase anterior de imágenes. Clásicamente hay pérdida del espacio articular, esclerosis subcondral, geodas, y muchas veces tienen esta imagen que se llama en alas de gaviota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las erosiones de la osteoartritis son centrales, a nivel central de la articulación, a diferencia de la artritis reumatoidea, que son periféricas. Y por supuesto nunca van a estar acá. La OA erosiva se diferencia de la OA no erosiva. El comienzo es mucho más abrupto, tiene presentación bilateral y simétrica que muchas veces nos hace confundir. El dolor es mucho más marcado y recurrente y dura por años. El eritema y el calor sin inflamación es frecuente. La no erosiva es un comienzo moderado, insidioso, va empezando y va empeorando. Rara vez o menos es bilateral y simétrica, y va comenzando sobre todo el dolor a los primeros años y después mejora, algunos, no todos. Y eritema de dolor puede haber, pero es raro que tengan, sobre todo si ven las manos de un paciente con OA erosiva, van a ver esto, que es muy rápido, que deforma rápidamente y que genera mucho dolor y discapacidad. Y esto es lo que se ve, las alas de gaviota, y también se ven lesiones, no sé si lo van a llegar a ver acá, pero sí se lesiones en serrucho, porque tiene como unos dientes de una sierra. Estos son típicos de las osteoartritis erosiva, y acá también están las alas de gaviota. La gaviota es como la dibujamos como éramos chicos, que hacemos dos palitos así, es eso. Esto lo vieron hace un ratito con el doctor, son las clásicas imágenes de osteoartritis de rodilla, la formación de osteofitos, el afinamiento de las espinas tibiales, la disminución del espacio articular, la esclerosis subcondral, fíjense los osteofitos. Esto se ve todos los días. Acá les amplío un poquito para que vean cómo se ven las alas de gaviota. Ven ahí, las alitas. Y esto es lo que dijeron antes, una geoda, un quiste, ahí a nivel subcondral. Se ve más grande. Y esta es la mesartrosis del pulgar. Tratamiento de la osteoartritis, gran tema. Poco y nada. Importante el tratamiento no farmacológico, que muchas veces no lo indicamos. Ustedes como clínicos, yo como clínico, lo tengo que indicar, sobre todo medidas no farmacológicas como el descenso de peso, actividad física. Se puede prevenir la osteoartritis y podemos intentarlo con una buena dieta, mantener el peso corporal, hacer actividad física. Esto me sirve una vez que tengo la OA establecida y me va a ayudar, pero no me va a prevenir nada. Tenemos que iniciar en etapas tempranas para no llegar a tenerla. Y cuando vamos al arsenal terapéutico, yo escribí un capítulo de un libro de OA hace unos años, que era el jefe de clínicas, el doctor Nasbetter, y esto está de ahí y no cambió nada, o sea que estamos en lo mismo. Hay muchos estudios, pero seguimos manejando lo mismo. El gran aliado son los analgésicos.
¿Cuál es? En principio siempre, casi siempre usamos paracetamol. Es un analgésico débil, ¿sí? Pero está en todas las guías como primera línea de recomendación. Tiene como limitante la toxicidad hepática y no hay que usar dosis mayores a 3 gramos por día. Ojo, no se pasen, ¿sí? Porque es tóxico. El tramadol es un opioide leve, se usa cuando hay dolor de moderado severo y el paciente no responde al paracetamol o tiene contraindicaciones para otros analgésicos no esteroides. Y las dosis van entre 50 y 200 miligramos día. Con cuidado, porque hay un warning, no hace mucho tiempo, de la FDA, donde los pacientes con OA tenían mayor mortalidad cuando tomaban tramadol. Seguramente se debería a alteración del sensorio, caídas, pero lo usamos con bastante cuidado. Los AINES o analgésicos no esteroides también los seguimos usando, están en segunda línea de recomendación. No hay un AINE mejor que otro que el paciente pueda comprar, tenga o le podamos dar. Recordar la toxicidad gastrointestinal, cardiovascular y renal. Y en caso de pacientes que tengan patología gastrointestinal o historia de sangrado, se pueden utilizar los coxib, como el etoricoxib. Estos los tendríamos que evitar en pacientes con patología cardiovascular. Esto se ve mucho, traumatólogos u otros colegas que le dan coxib a todos si tienen hipertensión o han tenido infarto. En ese caso lo deberíamos evitar. A los reumatólogos nos encanta, o por lo menos a la mayoría nos encanta el naproxeno. Es un AINE como el ibuprofeno, el diclofenac, pero tiene un perfil de seguridad mayor en pacientes con patología cardiovascular y por eso lo usamos. Pero no tiene mayor indicación. También podemos adicionar AINES tópicos que en forma de geles o cremas, sobre todo cuando tienen una tendinitis muy frecuentemente de la pata de ganso o alguna otra afectación periarticular. En vez de hacerle tomar tanto por vía sistémica, le podemos dar algún gel o crema que mejore su sintomatología. Fíjense las dosis del diclofenac, unos 75 miligramos por día, el naproxeno 500 cada 12 o 750 una sola toma, que también viene de acción prolongada. Meloxicam 15 miligramos días, hasta no hace mucho estaba la glucosamina con meloxicam, después se sacó del mercado. El ibuprofeno y el etoricoxib se puede usar de 90 o 60 miligramos por día, la dosis de 120 no mayor a 7 días. La reumatología, cuando uno piensa, dice, ¿qué le da a un paciente? Todos pensamos corticoides. En este caso, la verdad no nos va a ayudar. Así que traten de borrarlo. No están indicados de forma sistémica. Lo podemos usar de forma de infiltración en rodillas que tienen un gran compromiso inflamatorio, cuando hay una gran sinovitis, previa aspiración del líquido sinovial. La articulación es una cavidad cerrada. Si está llena de líquido, tengo que sacar para poder ingresar más líquido. Si no, voy a hacer aumento de presión y más dolor. Usamos sobre todo los que son de liberación rápida y lenta, son los corticoides que conocen de depósito, como la beta-glucasona, la triamcinolona. Y ojo, porque el corticoide en forma repetida trae efectos deleterios para el cartílago y no se recomienda más de 4 infiltraciones por año, porque si lo usamos más puede predisponer a un aumento de osteoartritis, o sea que estaríamos perpetuando y empeorando el cuadro. La duloxetina, que es un antidepresivo, se puede usar en estos pacientes que tienen osteoartritis asociada a un síndrome depresivo o un dolor de tipo neuropático, con dosis máximas de 60 a 120 miligramos día, y se recomienda ir aumentando, empezando con 30 hasta ir aumentando. La verdad que en la práctica diaria no se usa tanto, lo usamos más en fibromialgia que en osteoartritis, pero a veces coinciden o las patologías están juntas y lo podemos usar. Después viene el grupo de los ISADOA, que son los fármacos modificadores de síntomas de acción lenta, que comienzan a actuar de 2 o 3 semanas posteriores a comenzar a haberlos tomado y persisten 2 meses cuando los suspendemos. Algunos en algunos trabajos tienen la potencialidad de disminuir la pérdida de cartílago. Existe el condroitin sulfato, el sulfato de glucosamina, la aceleína y los insaponificables de palta y soja. Todos estos, fíjense, tanto el condroitin en Argentina no viene en formulación solo, viene en conjunto con la glucosamina. O sea que si le queremos dar condroitin, lo tenemos que dar sí o sí asociado a glucosamina. Estos se usan sobre todo en osteoartritis de rodilla, cadera y manos el condroitin, y la glucosamina en rodilla y cadera. La diaceleína, que es un inhibidor débil de la interleuquina 1, se usa sobre todo en osteoartritis de rodilla y cadera a dosis, todos lados dice 100 miligramos. La verdad que yo nunca lo usé a 100 porque tiene mucha intolerancia gastrointestinal, sobre todo da diarrea. Así que en dosis de 50, inclusive hay dosis de 25, si el paciente está bien se puede sostener. Y los insaponificables de palta y soja son muy conocidos, tienen una acción sobre todo a nivel de osteoartritis de rodilla y cadera, son bastante inocuos, los pacientes lo toman y no tienen mayor molestia. Su acción es menor que otros, pero lo podemos usar en pacientes que tengan contraindicaciones o que no hayan tolerado algún otro fármaco.
También hay guías, las guías ACR, donde nos establece qué podemos usar y qué no. La verdad que lo hicieron bastante bien porque el color verde oscuro es lo que está recomendado, verde clarito condicional o menos recomendado, rojo claro tratar de usarlo y rojo fuerte no lo uso bajo ningún concepto. Fíjense que lo dividieron en artrosis o osteoartritis de mano, rodilla y cadera. En mano sobre todo estos son medidas no farmacológicas, ejercicios, programas de educación, las ortesis, que esto lo hacen sobre todo los terapistas ocupacionales. Hay que llevar a estos pacientes a terapistas ocupacionales, la acupuntura, antes se hacían tanto los baños de parafina, y lo que es cadera y rodilla básicamente lo mismo, no hay muchos cambios. Lo que es farmacológico, las guías, sobre todo en mano, recomiendan los antiinflamatorios no esteroides fuertemente. Pueden usarse los corticoides inyectables, sobre todo en la risartrosis del pulgar. Y después fíjense que el paracetamol, la duloxetina y el tramadol y opioides no tramadol no están recomendados. O sea que lo que les dije yo antes, no hay muchos tratamientos más que los antiinflamatorios no esteroides y el paracetamol. Dentro de los ISADOAs, el único que se recomienda es el condroitin sulfato para mano de forma condicional, así que acá lo deberían usar con su glucosamina. Para rodilla lo mismo, antiinflamatorios tópicos o antiinflamatorios no esteroides. Y para cadera lo mismo. Fíjense que están contraindicados muchas de las cosas que nosotros vemos que todos los días en la tele. Plasma rico en plaquetas, todos los días lo escuchamos, ¿sí? Y la verdad que las guías lo contraindican. La inyección de stem cells, los biológicos, no le va a faltar la oportunidad que llegue un paciente con algún biológico, si alguna evaluación no se dio cuenta y se lo aprobó, y algún abusado se le indicó. Antes le ponían a la osteoartritis serosea de mano hidroxicloroquina, metrotexate. No funciona, la verdad que cuando uno entra, hay un dicho de un médico que dice: cuando entra un paciente con osteoartritis por la puerta delantera del consultorio, yo salgo por la trasera porque no tengo tratamiento para brindarle. Entonces el tratamiento sigue siendo bastante cortito lo que tenemos, pero es lo que vamos a usar. Hay investigación muchísimo. Hace años venimos esperando la salida de un nuevo fármaco que todavía está ahí en la gatera, que sería el único fármaco de inyección intraarticular que no solo previene la degradación del cartílago, sino que regenera cartílago. O sea que estamos todos esperando eso. Bueno, ahí terminamos un poco con osteoartritis.